El día que perdí mi hogar comenzó como cualquier otro. El sol entraba por la ventana de mi cocina, iluminando las tazas que coleccionaba desde niña. Mi pequeño apartamento en el centro de la ciudad era mi refugio, el lugar donde había construido cada recuerdo. Pero esa mañana, un golpe en la puerta cambió todo. Era un hombre con un traje impecable y un portapapeles en la mano. «Vengo a informarle que esta propiedad ya no le pertenece», dijo con voz fría. «La deuda ha sido transferida y la casa pasará a manos de la empresa que represento». No entendí nada. Yo siempre había pagado mis facturas, nunca había dejado de cumplir con mis compromisos. Pero sus palabras eran como un martillo. Mi casa ya no era mía. Lloré mientras recogía mis cosas. Cada foto, cada libro, cada taza que había elegido con cuidado. Todo lo metí en cajas, sintiendo que con cada objeto perdía una parte de mí. Esa noche, dormí en el sofá de mi amiga Laura. «No dejes que te destruyan», me dijo mientras me abrazaba. Pero yo solo sentía un vacío inmenso, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. Durante días, intenté hablar con la empresa que decía ser dueña de mi hogar. Llamadas interminables, correos que quedaban sin respuesta. Cada vez que escuchaba un «no podemos ayudarla», una parte de mí se quebraba un poco más. Pero una noche, mientras revisaba mis papeles antiguos, encontré algo que me hizo detenerme. Era un sobre amarillo, arrugado por el tiempo. Dentro estaba el título original de la propiedad, firmado por mi abuelo antes de morir. Leí cada línea con el corazón latiendo con fuerza. Allí estaba su firma, su letra cuidadosa, la prueba de que esa casa era mía por derecho. Pero, ¿por qué nadie más lo había visto? Decidí no quedarme quieta. Al día siguiente, fui a ver a Julián, un viejo amigo abogado. Le mostré el documento y vi cómo sus ojos se iluminaban. «Esto lo cambia todo», dijo con una sonrisa que me devolvió la esperanza. Esa noche, escribí en mi diario: «Hoy encontré la fuerza para pelear. No por las paredes de mi casa, sino por la historia que construí en ellas». Porque entendí que mi hogar no era solo un lugar. Era el reflejo de quién soy. Y no iba a dejar que nadie me lo quitara sin luchar. Julián empezó a investigar la validez de aquel título olvidado. Cada línea del documento era una pieza de un rompecabezas que nadie había querido ver. «Este título demuestra que eres la propietaria legítima», dijo. «Y no pueden quitártelo sin tu consentimiento». Sus palabras me devolvieron el aliento. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola. Julián presentó una demanda para detener la transferencia de la propiedad. El proceso sería largo, pero yo estaba lista. Mientras tanto, el apartamento quedó vacío, como un cuerpo sin alma. Cada vez que pasaba por la calle, lo miraba con nostalgia y determinación. «Voy a volver», me decía en silencio. Los rumores se empezaron a circular. Algunos decían que yo estaba loca por enfrentarme a la empresa. Otros me miraban con respeto, como si vieran en mí algo que ni yo sabía que existía, la fuerza de quien no está dispuesto a rendirse. Laura me apoyó en todo momento. «Recuerda que tu abuelo te dejó algo más que ladrillos», me dijo. «Te dejó la historia de tu familia. Y eso vale más que cualquier contrato firmado con mentiras». Esa noche, mientras revisaba de nuevo el título, encontré una nota escrita a mano por mi abuelo. «La verdadera riqueza no está en las paredes, sino en el valor de quien las defiende». Sus palabras me hicieron llorar. Porque entendí que mi lucha no era solo por un techo, sino por todo lo que representaba. El día que presentamos el caso ante el juez, mis manos temblaban. Pero cuando miré a Julián y vi la confianza en sus ojos, respiré hondo y supe que estaba lista. Esa noche, escribí en mi diario: «Hoy decidí que no soy una víctima. Soy la dueña de mi historia, y nadie puede escribirla por mí». Porque comprendí que la justicia no siempre es rápida. Pero cuando encuentras el valor de pelear, ya estás ganando. El juicio empezó con miradas frías y abogados con trajes impecables. Ellos hablaban de contratos, de cláusulas, de tecnicismos legales. Pero yo solo pensaba en el calor de mi cocina, en las risas que llenaban ese lugar que querían arrebatarme. Julián presentó el título original con la calma de quien sabe que la verdad está de su lado. «Este documento fue firmado antes de cualquier contrato posterior», explicó.
y su validez no puede ser ignorada. El abogado de la empresa intentó desestimar el título, diciendo que era antiguo, que no contaba. Pero Julián estaba preparado. La ley no tiene fecha de caducidad para la verdad, dijo con voz firme. Cada palabra que escuchaba era como una chispa que encendía mi esperanza. Porque entendía que, aunque me habían querido hacer sentir pequeña, mi historia era más grande que cualquier amenaza. Después de la primera audiencia, Laura me llevó a un café. Vi cómo los miraste a los ojos, dijo con orgullo. Ya no eres la misma de antes. Ahora eres fuego. Esa noche, escribí en mi diario, hoy descubrí que la fuerza no está en gritar más alto, sino en sostener la verdad cuando todos dudan. Y mientras cerraba el cuaderno, supe que sin importar el resultado, ya había ganado algo invaluable, mi voz. Las siguientes audiencias fueron una batalla constante. Los abogados de la empresa intentaban cada truco posible para desacreditarme. Decían que era una soñadora aferrada a un papel viejo. Pero cada vez que hablaban, recordaba las palabras de mi abuelo: la verdad no necesita adornos. Solo necesita ser dicha. Julián estaba a mi lado en cada momento, con su carpeta llena de pruebas y su mirada firme. No te preocupes, Maite, decía. Esto no es solo tu lucha. Es un principio que vale para todos. Una tarde, presentaron a un testigo que aseguraba que yo había renunciado voluntariamente a mi casa. Sentí un nudo en la garganta. Pero cuando Julián mostró los registros bancarios y las fechas que demostraban que jamás había recibido pago alguno, la verdad volvió a brillar. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa, pasé por delante de mi antiguo hogar. Las luces estaban apagadas, las persianas cerradas. Pero en mi mente lo vi como siempre había sido, lleno de risas, de música, de amor. Escribí en mi diario: hoy entendí que lo que defendemos no siempre es un lugar. A veces es la memoria de quienes fuimos allí. Y supe que, sin importar lo que pasara, ese lugar siempre sería mío. Porque lo que uno construye con el corazón no puede ser reclamado por papeles fríos y firmas arrogantes. El día que el juez pidió que hablara, sentí que cada mirada estaba fija en mí. Respiré hondo y me levanté, con el título en las manos. No estoy aquí para pedir caridad, dije con voz firme. Estoy aquí porque esto me pertenece. No porque un papel lo diga, sino porque toda mi vida lo confirma. Hablé de las tardes que pasé arreglando cada rincón, de las noches que me quedaba despierta imaginando el futuro que soñaba allí. Hablé de mi abuelo, de cómo me enseñó que la justicia no siempre llega rápido, pero que siempre vale la pena esperarla. Cuando terminé, sentí un silencio denso en la sala. Pero también sentí algo más: respeto. Incluso aquellos que no me conocían entendían que no era solo un caso legal. Era mi vida. Esa noche, Laura me preparó una taza de té caliente y me dijo: hoy todos te escucharon. Hoy la verdad encontró su voz. Escribí en mi diario: hoy hablé con el corazón, y eso es lo único que nunca podrán arrebatarme. Y mientras me quedaba dormida, supe que la justicia era más que un veredicto. Era la paz que encuentras cuando decides no callarte más. El juicio continuó con fuerza. Cada día era un reto, pero también una oportunidad para demostrar que no todo estaba perdido. Julián preparó cada argumento como si fuera el más importante de su vida. Yo, por mi parte, me negué a rendirme. En las pausas del juicio, caminaba por el parque cercano al tribunal. Miraba a las familias jugando, a los niños riendo. Y entendía que lo que yo estaba defendiendo no era solo una casa, era la posibilidad de volver a tener un lugar que llamara hogar. Un día, Julián me dijo algo que nunca olvidaré: Maite, la justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, nadie puede detenerla. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón cansado. Esa noche, mientras me sentaba en la cama con el título entre mis manos, escribí en mi diario: hoy aprendí que la paciencia es el arma más poderosa cuando luchas por algo que amas. Y mientras la tinta se secaba, supe que cada paso que daba me acercaba un poco más a la verdad. Finalmente, llegó el día del veredicto. El juez leyó cada palabra con voz firme, y yo apenas podía respirar. El tribunal reconoce que la propiedad pertenece legítimamente a Maite González, dijo. Cualquier contrato posterior queda anulado. Las lágrimas llenaron mis ojos.
no solo porque había recuperado mi hogar, sino porque había demostrado que no podían silenciarme. Ricardo, el abogado de la empresa, bajó la mirada. Sabía que habían perdido no solo un juicio, sino la oportunidad de seguir jugando con la vida de las personas. Cuando salí del tribunal, el aire fresco me llenó los pulmones como si respirara por primera vez. Laura me esperaba con una sonrisa y un abrazo que decía más que 1000 palabras. Esa noche, volví a mi taller. Encendí una vela y me senté a escribir. Hoy no solo recuperé una casa. Recuperé mi dignidad, mi nombre y la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino. Porque entendí que lo que uno construye con amor no puede ser reclamado por la avaricia. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Volví a mi casa con las manos temblorosas, pero con el corazón lleno de paz. Cada habitación era un recuerdo, cada rincón una promesa de lo que estaba por venir. Laura me ayudó a desempacar las cajas que había guardado con tanto cuidado. «Esto siempre fue tuyo», dijo mientras colocaba mis tazas en la repisa. Y sus palabras me hicieron sonreír. Empecé a recibir visitas de vecinos que antes habían dudado de mí. Algunos vinieron con pasteles, otros solo con una sonrisa. Pero todos entendían que la justicia había hablado. Esa noche, escribí en mi diario, hoy sentí que mi hogar respira de nuevo. Que cada pared es un susurro de esperanza. Y mientras me acomodaba en mi sillón favorito, supe que lo peor había quedado atrás. Porque cuando decides pelear por lo que amas, incluso las heridas sanan más rápido. Con el paso de los días, el ruido de las mentiras se apagó. Lo que antes eran susurros de duda ahora eran palabras de respeto. La gente empezó a verme no como la mujer que casi perdió su casa, sino como la mujer que la recuperó con valentía. Julián me dijo que mi caso inspiró a otras personas a revisar sus propios contratos, a no aceptar lo que parecía inamovible. A veces, dijo, una sola voz puede encender la esperanza de muchos. Laura me sorprendió un día con un ramo de flores. Para celebrar el lugar donde siempre perteneciste, dijo con una sonrisa. Y entendí que, más allá de las paredes, un hogar es donde la gente que te ama nunca te deja sola. Esa noche, me senté en el suelo de mi sala, rodeada de las cosas que más amaba. Escribí en mi diario, hoy comprendí que la justicia no es un final feliz. Es el comienzo de un nuevo capítulo. Y mientras cerraba el cuaderno, supe que lo que había ganado no era solo una casa, sino también la certeza de que nada puede derribar a quien defiende su verdad. Hoy cierro este capítulo con el corazón en calma. Aprendí que la justicia no siempre llega cuando la esperas, pero siempre llega cuando más la necesitas. Mi casa está llena de risas, de aromas de café y de sueños nuevos. Cada rincón guarda la historia de alguien que se negó a ser vencida. Miro por la ventana y veo el sol iluminar mi sala. Sé que todo lo que viví me hizo más fuerte, más valiente. Porque entendí que la verdad, aunque a veces parezca frágil, es el escudo más poderoso. Escribo estas últimas líneas en mi diario. Hoy no solo soy la dueña de mi hogar. Soy la dueña de mi historia. Y mientras cierro el cuaderno, sé que nadie podrá arrebatarme lo que es mío. Porque cuando luchas con el corazón, la victoria ya está escrita.